Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. En este capítulo ponemos la lupa sobre Colombia y el momento más delicado del gobierno de Gustavo Petro desde que llegó a la presidencia. Renuncias masivas de su gabinete, peleas internas, reformas fiscales polémicas y una escalada de violencia armada. Y como si todo esto fuera poco, un escándalo político detonó tras una grave acusación contra Petro hecha por su ex canciller. ¿Qué está pasando dentro del Palacio de Nariño? ¿Por qué se habla de una crisis de gabinete, de seguridad y hasta de gobernabilidad? ¿Está Gustavo Petro en su punto más bajo? ¿Y tiene posibilidades de recuperar la aprobación por parte de la opinión pública? Yo soy Clary. Yo soy Fede. Y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia. Lejos donde toda Latinoamérica se ve. En Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. Propiese. No hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Está atravesando el gobierno de Gustavo Petro su peor crisis política desde que asumió? Y podríamos pensar que sí. Entre febrero y abril del año 2025, el gobierno de Gustavo Petro ha enfrentado una de sus crisis más profundas. Las tensiones internas se evidenciaron con renuncias en cadena de altos funcionarios, incluyendo al ministro de Cultura, al director del Departamento Administrativo de la Presidencia y varios ministros muy importantes dentro del gabinete de Petro. Pero sobre todo, estas salidas fueron precedidas por una reunión del Consejo de Ministros transmitida en vivo, en donde Petro criticó públicamente a su gabinete por incumplir promesas de gobierno. Además, hubo un enfrentamiento entre la canciller Laura Sarabia y el ministro del Interior, con acusaciones de violencia de género y enriquecimiento ilícito, que por supuesto que ha aumentado la percepción de inestabilidad dentro del gobierno. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, Fede, es: estas renuncias de altos funcionarios, ¿qué nos está diciendo sobre la estabilidad interna del gabinete? Las renuncias en cadena que sacudieron al gobierno de Gustavo Petro entre marzo y abril del 2025 no fueron hechos aislados, sino parte de un conflicto interno más profundo que pone en duda la estabilidad y cohesión del gabinete presidencial. Durante este tiempo renunciaron su ministro de Cultura y de Trabajo por voluntad propia y otros ministros directamente el mismo presidente Petro les pidió la renuncia. ¿Y en qué contexto se produjeron estas salidas? Todo estalló públicamente tras una reunión de gabinete transmitida en vivo por decisión del propio Petro, donde el presidente criticó duramente a sus ministros por la falta de avances concretos en la toma de decisiones. En esa intervención, Petro dijo que su gobierno estaba haciendo lo mismo que los anteriores y que había funcionarios que parecen estar más comprometidos con las formas tradicionales de gobernar que con el cambio. Y también hubo otros escándalos en el círculo íntimo del presidente. Sí, un poco lo que decíamos antes, uno de los escándalos más importantes dentro del gobierno de Petro tuvo como protagonistas a dos figuras que son claves dentro del círculo íntimo del presidente, como son Laura Sarabia, que además es la mano derecha de Petro, y Armando Benedetti, que además del cargo que tenía, él fue un ex embajador que fue fundamental durante la campaña de Petro. Benedetti acusó a Laura Sarabia de concentrar demasiado poder, mientras que ella lo denunció por violencia de género. Esto, más allá de ese hecho puntual, muestra que hay una gran concentración de poder en un círculo muy reducido alrededor del presidente, y esto genera un cierto malestar en otros sectores del gobierno. Y además, esto muestra que Petro está buscando una mayor lealtad ideológica, incluso si eso significa deshacerse de sus figuras más importantes. ¿Hacemos una pausa para un cafecito? Dale, y ya volvemos. Volvemos. Y en paralelo, Petro vive una crisis de inseguridad muy fuerte. Sí, en los últimos meses Colombia volvió a vivir escenas que muchos creían superadas. Explosiones, enfrentamientos armados, extorsiones. Bueno, podemos decir que la violencia volvió a tomar fuerza. Solo entre enero y marzo del 2025 los homicidios aumentaron un 18% y las denuncias por extorsión crecieron más de un 25%.
Y esto no son cifras vacías, porque hace poco, en el Valle del Cauca, disidencias de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lanzaron un ataque con explosivos contra una estación de policía en donde murieron varios agentes y la comunidad, por supuesto, que quedó aterrada. Pese a eso, el presidente Petro negó que haya una crisis de seguridad. Dijo que el problema está focalizado en solo 3 ciudades, Buenaventura, Quibdó y Tumaco. Pero los datos contradicen estas declaraciones porque más de 400 municipios están hoy en riesgo por la presencia de grupos armados ilegales, según la misma Defensoría del Pueblo. Y al menos 250.000 personas han sido confinadas o desplazadas este año, muchas de ellas personas indígenas y afrodescendientes. Mientras tanto, la política de paz total con el ELN y las disidencias sigue en pie, pero los ataques también. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos, mientras Petro insiste en su política de la paz total, ¿es factible lograr la paz total en este contexto? La llamada paz total es una de las banderas más ambiciosas del gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué significa? Básicamente sentarse a negociar de forma simultánea con todos los grupos armados ilegales. El ELN, las disidencias de la FARC, el Clan del Golfo y otros grupos criminales que operan en las diferentes regiones del país. No se trata solo de firmar acuerdos de paz, como el de 2016 con la FARC, sino de buscar ceses al fuego, sometimientos a la justicia y pactos humanitarios con todos al mismo tiempo. Ahora, ¿todo esto es posible? La realidad es mucho más compleja. A inicios de 2025, el gobierno mantenía diálogos con 17 estructuras armadas. Sin embargo, muchos de estos procesos están estancados o han terminado en rupturas. El ELN, por ejemplo, firmó un cese al fuego, pero siguió secuestrando y atacando comunidades, como ocurrió en Arauca y Chocó. Las disidencias de la FARC, por su parte, han cometido actos terroristas como el ataque con explosivos en Jamundí, y el Clan del Golfo nunca paró sus actividades de narcotráfico. Además, la paz total no ha venido acompañada de una estrategia clara de presencia del Estado en los territorios. Muchas comunidades denuncian que los grupos armados se han fortalecido porque el ejército no interviene por temor a romper los diálogos. Es decir, mientras el gobierno habla de paz, en muchas regiones la guerra sigue igual, o peor. De hecho, hace unos meses hablamos en este podcast de lo que pasó en el Catatumbo. Exacto, y como si fuera poco, en los primeros meses del 2025, sumado a todo lo que vos ya dijiste, Fede, la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, vivió una de las peores crisis humanitarias en décadas, cuando el 16 de enero estallaron enfrentamientos entre, lo que ya decíamos, el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias del Frente 33 de la FARC, desatando una ola de violencia que dejó al menos 71 muertos y más de 56.000 personas desplazadas. Además, más de 47.000 niños quedaron sin acceso a la educación debido a la crisis. Ante esta situación, el presidente Petro declaró el estado de conmoción interior y emergencia económica en toda la región, otorgando poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo para poder restablecer el orden público. Por lo tanto, sumado a todo lo que vos ya decías, Fede, la crisis del Catatumbo lo único que hace es justamente exacerbar esta situación de inseguridad y cada vez poner más interrogantes en la política de paz total de Petro. ¿Hacemos una última pausa? Dale, y ya terminamos. Y Fede, volviendo a la cuestión política, una de las promesas de campaña de Petro era lograr una reforma tributaria. ¿En qué quedó esa idea? Sí, una de sus propuestas más ambiciosas. La idea era recaudar entre 25 y 26 billones de pesos, enfocándose en un sistema más progresivo donde los más ricos y las grandes empresas pagaran más. Sin embargo, en diciembre del 2024, el Congreso rechazó esta reforma, causando un gran golpe al gobierno. ¿Por qué la rechazó? Porque la oposición argumentó que afectaría a la economía y reduciría la inversión. A pesar del fracaso, Petro no se rinde. En abril del 2025, su gobierno anunció que buscará una nueva reforma tributaria, pero la situación económica no da respiro. El déficit fiscal es del 7% y la deuda pública supera el 60% del PBI. Todo esto hace que la reforma sea más urgente que nunca,
pero también más difícil de lograr. Por eso, en conclusión, vemos que Petro enfrenta internas complejas, varias renuncias en su gabinete, un aumento de la violencia, la suspensión de la política de paz total y el rechazo a su reforma tributaria. Y como si esto fuera poco, en estos últimos días, su ex canciller hizo una gravísima denuncia contra el presidente, diciendo que su adicción podría estar afectando su capacidad para gobernar. Y por último, mientras todo esto sucede, esta semana Gustavo Petro aprovechó el acto por el Día del Trabajador para hacer un anuncio fuerte. Quiere convocar una consulta popular para impulsar las reformas que el Congreso le bloqueó. Pero atención, porque esa consulta primero tiene que ser aprobada por el Senado. ¿Y qué dijo el presidente? Que si el Senado no lo aprueba, el pueblo debería levantarse y revocarles el mandato a los senadores. Un mensaje directo y desafiante, pero que también abre un nuevo frente de conflicto entre el presidente y otro poder del Estado. Bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo de hoy. Si nos están siguiendo en Spotify, les pedimos que nos dejen sus 5 estrellas y que compartan este capítulo con las personas que crean que les pueda interesar. Y en YouTube les pedimos que se suscriban, que es completamente gratis y nos ayuda a seguir creciendo, que nos den me gusta al video y lo compartan. Hasta la próxima.